En esta serie investigamos los límites del cuerpo humano, explorando la vista, el sonido y la memoria. En este episodio, descubriremos cuáles son los límites de la voz humana, cuál es el sonido más fuerte que podemos hacer. ¿La voz humana puede romper un vaso como en las películas? También exploraremos los límites de nuestra audición, desde lo más sutil que nuestros oídos pueden detectar hasta lo más fuerte que nuestros tímpanos pueden soportar. Al igual que las frecuencias y fonemas que perdemos con los años. ¿Dónde crees estar en esa escala? Yo soy esto. Esto es Desmentido, y aclaramos verdades de mitos y hechos de errores. ¿Cuáles son los límites de la audición humana? ¿Sabes que al envejecer, tu audición suele deteriorarse? ¿Cuándo alcanza su punto máximo nuestra audición? No nacemos con ella optimizada, ¿cierto? Bueno, considerando lo poco desarrollados que están los bebés humanos cuando llegan al mundo, los recién nacidos tienen un sentido del oído muy bien desarrollado. Tendrán problemas para oír sonidos suaves o lejanos hasta los 6 meses, mientras se adaptan fuera del útero. Los humanos también tienen la capacidad de identificar ciertos sonidos fonéticos, conocidos como fonemas, en idiomas extranjeros que el resto de nosotros no escucharemos fuera de nuestra lengua materna. En total, hay alrededor de 800 fonemas combinados en todos los idiomas de todo el mundo, pero cada idioma solo utiliza unas pocas docenas. El inglés tiene 44 fonemas y sus hablantes pueden distinguir claramente entre E, R y U, L. En Japón, usan un fonema para los dos. Antes de los 6 meses de edad, los bebés tienen la capacidad de percibir los 800 fonemas. Perdemos esta habilidad conforme nuestro entendimiento del lenguaje crece en un proceso llamado estrechamiento perceptual. Esto no se debe a una pérdida de audición como tal, sino más bien a que nuestro cerebro ignora los sonidos que no son relevantes. Los niños bilingües que empiezan a aprender idiomas adicionales antes de los 6 meses conservarán los fonemas de cada idioma que dominen. El próximo cambio es detectar frecuencias. Hasta aproximadamente los 5 años de edad, los humanos pueden detectar hasta esta frecuencia. Supongo que la mayoría de ustedes no escuchó eso. Después de esta edad, nuestro límite superior está entre 15 y 17 kHz para los tonos agudos, con el límite inferior situado alrededor de 20 Hz para los retumbos profundos. A los 18 años, nuestra audición está completamente desarrollada y debería mantenerse en esta condición óptima hasta alrededor de los 25 años. Después de esto, las frecuencias más altas comenzarán a recortarse. Esto suele ocurrir por la pérdida o daño de las células ciliadas sensoriales del sonido en la cóclea. Sin ellas, no transformamos las vibraciones del sonido en señales eléctricas para que el cerebro las procese correctamente. Por ejemplo, yo puedo escuchar esto, pero no puedo escuchar esto. Dime en los comentarios si escuchaste alguno. Afortunadamente, para la mayoría de nosotros, nuestra audición generalmente funciona mejor entre 250 Hz y alrededor de 6 kHz para los sonidos diarios. ¿Pero qué hay de ¿Los límites de lo que nuestros oídos pueden tolerar? El sonido es una onda de energía que hace que las moléculas de aire choquen desde la fuente hasta nuestros tímpanos. La intensidad de estas vibraciones se mide en unidades llamadas decibeles. 0 decibeles es el límite absoluto de la audición humana. Sin embargo, al subir en la escala, la intensidad del sonido aumenta exponencialmente. Por ejemplo, cuando agregas 10 decibeles a 80 decibeles, la intensidad del sonido se sentiría para el oído humano como si se hubiera duplicado, en lugar de haber aumentado solo una fracción. En su lugar, usamos la escala decibelios A, o una escala de decibelios ponderada, que se basa en la intensidad del sonido y en la forma en que nuestros oídos responden a ese sonido. Esto nos da una mejor idea de cómo un sonido puede dañar nuestra audición. Una conversación normal suele estar entre 60 y 70 dBA y, según con quien hables, generalmente es segura para el oído. La exposición prolongada a sonidos mayores de 85 dBA puede causar pérdida de audición. Esto equivale a un restaurante ruidoso o una licuadora. Si expones tus oídos a eso durante 8 horas al día, tu audición se degradará. A medida que aumentan los niveles de ruido, el tiempo de exposición seguro disminuye hasta que alcanzamos el umbral máximo de dolor a 140 decibeles.
Si superas mucho este nivel, llegando a unos 150 decibeles, esa delicada membrana conocida como tímpano se romperá en muy poco tiempo. Estos son ruidos como disparos, fuegos artificiales o el lanzamiento de un cohete. Pero hay un volumen en el que el sonido deja de ser sonido. Técnicamente, 194 decibeles es lo más fuerte que puede llegar a ser un sonido. Después de este nivel, las moléculas de aire ya no vibran ni rebotan entre sí, sino que simplemente son empujadas hacia afuera. Esto pasa de ser una onda sonora a una onda de choque y puede matarte al instante. ¿Cuál es el ruido más fuerte que puede hacer un ser humano? Si te pidiera imaginar a la persona que más fuerte puede gritar en la Tierra, El conejo gruñón tiene la voz más fuerte en el mundo, quizá pienses en un tipo grande y corpulento gritando. O tal vez en una avalancha provocada por Yodela. Quizá no pienses en un maestro de primaria o elemental en Irlanda del Norte. Como aprendimos en nuestro tema anterior, el oído humano puede sufrir daños en cuestión de segundos cuando se expone a cosas como una motosierra que alcanza los 120 decibelios. Irónicamente, esta señora puede gritar la palabra a la asombrosa cantidad de 1217 decibelios. ¿Pero eso es lo más fuerte que puede llegar un humano? Ningún grito es el ruido humano más fuerte jamás registrado. Y curiosamente, una vez más proviene de un maestro británico, alcanzando los 129 decibeles. Dado que ambos récords se han mantenido por más de 20 años, tal vez afortunadamente ya hayamos llegado a nuestro límite. Pobres niños. Además de reventar los tímpanos de los niños pequeños, la voz humana es lo suficientemente poderosa como para causar algún otro daño. ¿Qué tal este cliché tan usado en las películas? ¿La voz humana realmente puede romper un vaso? Esto se ha demostrado muchas veces amplificando la voz humana. Lo que queremos saber es, ¿puede tu voz sola romper un vaso? Revisemos la ciencia detrás de esto. Los factores clave son la frecuencia de resonancia y el volumen. La frecuencia de resonancia es la frecuencia exacta a la que cualquier material vibra más fácilmente. En nuestro caso, el material es un vidrio formado en la copa de vino común del hogar. Son especialmente resonantes por su forma hueca y pronunciada. Por eso escuchas ese sonido agradable cuando las golpeas o las chocas entre sí. Si igualas esa nota de campanilleo, tienes la frecuencia de resonancia del vaso. ¿Qué demonios fue eso? ¿Si bemol? Pero todas las copas de vino tendrán una frecuencia de resonancia diferente debido a su forma, grosor y los materiales particulares con los que están hechas. El siguiente componente crucial es el volumen. Como vimos antes, el sonido viaja al hacer vibrar las moléculas de aire cercanas. Respecto a nuestro vaso, las moléculas de aire chocan hasta golpearlo, provocando su vibración. Cuanto más fuerte es el sonido, más vigorosamente se agitan las moléculas de aire alrededor del vaso, agitándolo y haciendo que vibre violentamente. Si la voz humana coincide con la frecuencia que resuena con el vaso y a un volumen lo suficientemente alto como para que las moléculas vibren a una intensidad suficiente, entonces el vaso comenzará a oscilar o a doblarse de un lado a otro. Una vez que la estructura del vaso se somete a demasiado estrés, se rompe. Ahora, sé que dije que había dos factores clave en esta teoría, pero en la práctica, en realidad hay tres factores más cruciales para que sea posible que la voz humana pueda romper el vaso. Una copa de vino. Si miras estas dos copas de vino, pueden parecer absolutamente idénticas, pero hay imperfecciones que no son visibles a simple vista. En cada pieza de vidrio habrá una variedad de fracturas invisibles. Y es solo a partir de estas fracturas que las vibraciones de la voz humana harán que las grietas se propaguen y, en última instancia, que la estructura del vidrio falle. Si el vidrio estuviera completamente libre de fracturas, podrías cantarle la frecuencia de resonancia hasta desmayarte y su estructura se mantendría intacta. Increíble, solo con mi voz. El cuarto factor es la proximidad.
En las películas y caricaturas, los personajes están a cierta distancia del vidrio en cuestión, normalmente en el escenario, mientras que en realidad, a esa distancia, toda esa energía se perdería. Entonces, tendrían que estar tan cerca del vidrio que casi tocaran con los labios. El último factor clave es de qué está hecho realmente el vidrio. La voz humana no puede romper cualquier copa de vino a menos que ya tenga grietas perjudiciales. Incluso con todos estos factores en juego, aún podría tomar bastante tiempo cantando antes de que el vidrio realmente se rompa. Entonces, ¿puede la voz humana romper el vidrio? Más o menos. Si logras producir la frecuencia de resonancia a un volumen alto, puedes romper una copa de vino de cristal fino de cerca, siempre que tenga fracturas invisibles desde el inicio. Por supuesto, si la voz humana lograra un sonido suficientemente fuerte, no sería necesario coincidir con la frecuencia de resonancia. Si te gustó este video, te encantará nuestro socio.